¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional? Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. Estamos en una conferencia sobre emociones con más de 1.200 espectadores y el conferenciante comienza su charla mostrando una foto de dos personas y diciendo, estas dos personas son los responsables del concepto de inteligencia emocional, los famosísimos científicos Peter Salovey y John Mayer. En ese momento la persona que tenemos a nuestra derecha gira la cabeza y nos pregunta, ¿quiénes dice que son estos chicos? A mí no me suenan de nada. El público en la sala está perplejo y espera una explicación. El conferenciante retoma la palabra y cambiando la foto por otra comenta, era broma. El inventor del término es Daniel Goleman. El público respira aliviado y nuestro compañero de asiento nos dice, sí, ya lo sabía yo. Pero en realidad no se trata de una broma, pues lo cierto es que los profesores Peter Salovey, Universidad de Yale, y John Mayer, Jack para los amigos, Universidad de Hampshire, sí son los padres del concepto, ya que en 1990 publicaron el primer artículo con el título de Inteligencia Emocional. Sin embargo, el gran público conoció el término años después, en 1995, a través de Superventas Inteligencia Emocional, escrito por el divulgador Daniel Goleman. Su libro no constituye una propuesta científica propia, sino más bien un texto periodístico de divulgación científica. La triste realidad es que nadie conoce a Salovey y Mayer, salvo algunos empollones que se dedican a escribir una tesis doctoral sobre el tema. ¿Por qué casi nadie los conoce? Porque son científicos que publican en revistas científicas. ¿Y quién lee artículos científicos? Algunos científicos. Solo algunos científicos. De las emociones a la inteligencia emocional, un breve recorrido histórico. Las ideas no surgen de la nada, sino que existe un contexto histórico y social que explica el surgimiento de cada nuevo concepto científico y las ideas precursoras sobre las que este conocimiento se va construyendo de forma ascendente y progresiva. Tal como han reconocido los propios Salovey y Mayer, el concepto de inteligencia emocional parte de unas ideas precursoras sobre las que está fundamentado. En concreto, la inteligencia social, las inteligencias múltiples y las investigaciones sobre emoción y cognición. Hacia 1920, el célebre psicólogo estadounidense Edward L. Thorndike postuló la existencia de un nuevo tipo de inteligencia que él denominó inteligencia social. Thorndike la definió como la capacidad para relacionarnos de forma efectiva con los demás y para comportarnos con sabiduría en las relaciones sociales. No obstante, esta interesante idea no logró el apoyo empírico suficiente en su momento como para considerarla con la entidad suficiente e independiente de otras inteligencias como la inteligencia verbal. Howard Gardner, uno de los 100 intelectuales más influyentes del mundo, fundó el antecedente científico más claro de la inteligencia emocional con su teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría supuso una crítica a la visión clásica de la inteligencia, según la cual se había considerado la inteligencia como una sola entidad y presuponía que nacemos con un potencial y unos límites predeterminados genéticamente y difíciles de cambiar que pueden evaluarse mediante los famosos test de inteligencia. El profesor Gardner se hizo en la década de 1970 una pregunta sencilla. ¿Podemos imaginarnos que cuando Mozart componía, cuando Picasso dibujaba, sus cerebros estaban realizando las mismas operaciones que un físico o un matemático cuando trabajan? Su respuesta tras muchas investigaciones fue que la inteligencia es un potencial biopsicológico para procesar de ciertas maneras unas formas concretas de información que nos permiten resolver problemas o crear productos. Para Gardner, la inteligencia no es única sino plural, y cada persona posee al menos 8 tipos diferentes. Inteligencia lingüística, lógico-matemática, cinético-corporal, musical, espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal. De estas 8 inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal serían las más conectadas de forma directa con la inteligencia emocional y formarían lo que él designa como inteligencias personales. Las otras 6 inteligencias estarían centradas en los símbolos, la inteligencia lingüística y la lógico-matemática, y en los objetos, la cinético-corporal, la musical, la espacial y la naturalista. En contraste, las inteligencias personales estarían focalizadas en el conocimiento del ser humano. En resumen, para Gardner, la inteligencia intrapersonal se dirige hacia el interior de la persona y quien la tiene se conoce bastante bien a sí misma, puede identificar sus propios sentimientos, objetivos, miedos, virtudes y defectos, y en las circunstancias más afortunadas puede usar este conocimiento para tomar con buen criterio decisiones importantes.
En cambio, la inteligencia interpersonal nos sirve para diferenciar a las personas, entender sus motivaciones, colaborar con ellas de una manera eficaz y, si es necesario, manipularlas. Por último, los avances en la investigación sobre las emociones desde las neurociencias y la psicología a partir de los años 1970 y 1980 mostraron que lo emocional y lo racional funcionan de forma conjunta en nuestro cerebro. Estas investigaciones abrieron la puerta a otros estudios focalizados en comprender cómo las emociones interaccionan con nuestros procesos de pensamiento y de toma de decisiones. Estudios que intentaron responder a preguntas claves como ¿de qué manera influyen mis estados emocionales en mis decisiones? ¿Qué estado emocional me podría hacer más creativo y al contrario que otros más lógico? En un artículo de 1990, Salovey y Mayer configuraron estas habilidades de forma conjunta y propusieron que formaban parte de un nuevo constructo denominado inteligencia emocional. El caso Goleman. El concepto de inteligencia emocional pasó desapercibido para el mundo desde su publicación en el ámbito científico en 1990 por Salovey y Mayer, y no fue hasta la aparición del libro de Goleman en 1995 que surgió el interés por la inteligencia emocional. Este interés ha ido creciendo de forma exponencial y ha sido portada de revistas como Time, ha aparecido de manera casi obsesiva en las noticias y los programas estrella de la televisión y ha pasado a ser un término común en el vocabulario de las personas. En definitiva, ha empezado a formar parte de la cultura de masas de las sociedades hipermodernas. ¿Por qué impactó tanto el libro de Goleman en la sociedad? El famoso divulgador tuvo la inteligencia práctica para estar en el lugar adecuado en el momento oportuno y transmitir de una forma muy eficaz una idea simple que circulaba de forma implícita en nuestra sociedad occidental. El éxito personal y profesional no depende de nuestra inteligencia clásica, sino de nuestras competencias emocionales y sociales. La repercusión fue tan fuerte en la sociedad que incluso en el ámbito empresarial, en especial en Estados Unidos, cambió la forma de seleccionar a los empleados y gestionar los recursos humanos en las organizaciones, que hasta ese momento había estado muy centrada en los aspectos cognitivos y académicos. Es un caso muy interesante que tendrá que ser analizado en algún momento por la filosofía de la ciencia, cómo un texto periodístico se ha convertido en una especie de referente científico para millones de personas y miles de admiradas organizaciones como grandes multinacionales, prestigiosos hospitales y centros escolares de excelencia. La receta mágica de Goleman para la inteligencia emocional se basa de forma libre en diferentes autores como Howard Gardner o Peter Salovey e incluye estos 5 ingredientes. El conocimiento de las propias emociones. El conocimiento de uno mismo, por ejemplo, la capacidad de reconocer un sentimiento cuando aparece y ser también capaz de controlar la evolución de los sentimientos en todo momento. La capacidad de controlar las emociones. Saber controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento implica, por ejemplo, ser capaz de relajarse y poder eliminar emociones desagradables como la ansiedad, la tristeza o la irritabilidad e incluso poder recuperarse rápidamente de las adversidades de la vida. La capacidad de motivarse uno mismo, tener habilidad para controlar la vida emocional y ponerla al servicio de un objetivo. Ejemplos de ello son la capacidad de retrasar la gratificación y contener la impulsividad y también de sumergirnos en un estado mental de flujo. El reconocimiento de las emociones ajenas, la capacidad de sentir empatía por otras personas, esto es comprender las señales sociales que revelan qué necesitan o desean los demás. El control de las relaciones, ser capaz de relacionarnos adecuadamente con las emociones de los demás, es la cualidad que subyace a la popularidad del liderazgo y el éxito interpersonal. El modelo de inteligencia emocional de Goleman ha ido evolucionando desde su primera formulación en 1995 y se ha ido adaptando y modificando para su aplicación directa y específica al mundo de las organizaciones y los negocios. Para no aburrir al lector, mostraremos el modelo más estilizado y reducido propuesto por Goleman y que se resume en la figura 1. Su modelo identifica las 18 competencias asociadas por una parte con la dimensión competencia social versus competencia social y por otra las asociadas con la dimensión conciencia versus gestión, generando 4 grandes conjuntos de competencias: conciencia de uno mismo, autogestión, conciencia social, gestión de las relaciones. En resumen, su modelo intenta describir las competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, aunque centra esas competencias, como se aprecia en la figura 1, en el ámbito de las organizaciones e incluye, por ejemplo, competencias como el liderazgo inspiracional o el trabajo en equipo.
La propuesta de Goleman va más allá del concepto de inteligencia emocional y abarca otras características personales más globales que en algunos casos se confunden con lo que tradicionalmente se ha llamado el carácter de la persona. Esto es, la manera en la que una persona reacciona habitualmente frente a la situación y que hoy preferimos denominar personalidad. Conciencia, gestión, competencia personal y competencia social. Entonces es esta gráfica que ven acá. No enfoca. Esta. Entonces, en el cuadrante 1, o sea, el que está en la parte de arriba hacia la izquierda, que es el de competencia personal, dice conciencia de uno mismo, conciencia emocional, valoración adecuada de uno mismo, confianza en uno mismo. En el cuadrante de la parte de arriba, pero hacia la derecha, competencia social, dice conciencia social, empatía, conciencia en la organización y orientación al servicio. En el cuadrante número 3, que es el de gestión, que está a la izquierda, pero en la parte de abajo, dice autogestión, autocontrol emocional, transparencia, adaptabilidad, orientación al logro, iniciativa y optimismo. Y en el cuadrante número 4, que es el que está abajo a la derecha, dice gestión de las relaciones, liderazgo inspiracional, influencia, desarrollo de los demás, catalizador del cambio, gestión de conflictos, trabajo en equipo y colaboración. En la figura 1 el modelo de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Entonces pueden parar el video y tomarle una foto. Es que no enfoca, no se ve casi. No se ve casi. Pero bueno, es este. Seguimos. En la literatura especializada, los modelos de inteligencia emocional como el de Goleman son considerados como modelos mixtos. Estos definen la inteligencia emocional como una mezcla de habilidades mentales con rasgos autoinformados de personalidad como asertividad, autoestima, independencia y optimismo. E incluso en algunos de estos modelos se incluyen estados anímicos como la felicidad o habilidades complejas como el liderazgo. Por otro lado, no se refiere solo a un tipo de inteligencia como es la inteligencia emocional, es decir, conciencia de uno mismo y autogestión, sino que de forma explícita describe las competencias vinculadas con la inteligencia social, esto es, conciencia social y gestión de las relaciones. El modelo de Goleman no es reconocido por los críticos como una teoría científica debido a la ambigüedad y la falta de precisión de sus afirmaciones y predicciones. Asimismo, como ya se ha dicho, su propuesta se solapa con conceptos previos ya existentes en la psicología, como los rasgos de personalidad. El modelo de Goleman podría entenderse más bien como un conjunto descriptivo de datos sobre la posibilidad de conseguir el éxito personal y profesional a través de la mejora de nuestro potencial emocional y social. El modelo de habilidad, la propuesta de Salovey y Meyer. La inteligencia emocional se puede interpretar de formas diferentes, así lo hemos ilustrado previamente, pero este libro se enfocaría en la propuesta de Salovey y Meyer, según la cual se describe como una capacidad o habilidad mental. Estos psicólogos definen la inteligencia emocional como la capacidad de razonar válidamente con las emociones y la información relacionada con ellas, así como de usar las emociones para mejorar el pensamiento. El enfoque presenta varias ventajas en relación con otros modelos, por ejemplo, la claridad y coherencia teórica del modelo, el rigor y la validez científica de las investigaciones realizadas, utilizando medidas diseñadas específicamente para evaluar las dimensiones del mismo y además la capacidad para predecir resultados en diferentes ámbitos de aplicación. Y algo que para nosotros resulta de radical importancia, ofrece una guía clara y precisa para entrenar y mejorar estas capacidades. La propuesta de Salovey y Meyer choca frontalmente con modelos mixtos como el de Goleman. Estas diferencias pueden parecerle triviales al lector no especializado, pero tienen sus consecuencias prácticas. Los modelos mixtos confunden las habilidades emocionales con sus consecuencias y sus correlatos, y ello implica la imposibilidad de avanzar científicamente en un campo de estudio y, en consecuencia, poder aplicar los conocimientos al mundo real. Pongamos el ejemplo del liderazgo, un conjunto de habilidades directivas complejas que una persona posee para influir en la forma de actuar de otras personas o de un grupo determinado. Los investigadores llevan más de 100 años investigando qué es el liderazgo, qué tipos de liderazgo existen, qué variables lo determinan, cómo se evalúan los diferentes estilos, qué estilos son los más adecuados dependiendo de la situación y el contexto, cómo se puede aprender y entrenar y un largo etcétera.
Los investigadores de esta temática, como de otras parecidas, fueron muy críticos con el concepto de inteligencia emocional porque lo interpretaron como una apropiación indebida de conceptos científicos que ya tenían su propia identidad en la academia y consideraron la inteligencia emocional como una campaña muy eficaz de marketing para vender viejos conceptos de la psicología como si fueran nuevos. Está claro que la inteligencia emocional influye en el liderazgo de forma positiva, como han mostrado las investigaciones, pero al igual que otras muchas dimensiones y variables psicológicas, en la mayoría de casos depende de la interacción con otros factores. Además, que dos variables estén relacionadas no implica que sean lo mismo. Para los profesores Salovey y Mayo, la inteligencia emocional es una inteligencia genuina basada en el uso adaptativo de las emociones para solucionar problemas y adaptarse de forma eficaz al medio. Desde esta perspectiva teórica muy conectada con la visión de las emociones de Charles Darwin, la inteligencia emocional se plantea como un conjunto de 4 habilidades o ramas: percepción, evaluación y expresión de las emociones. La habilidad para identificar las emociones en uno mismo y expresarlas de una manera adecuada, así como para discriminar con precisión las emociones de otras personas. La emoción facilitadora del pensamiento, la habilidad para poner las emociones al servicio de nuestra forma de procesar la información, tomar decisiones y solucionar problemas. Comprensión y análisis de las emociones, conocimiento emocional, la habilidad para etiquetar las emociones, comprender las emociones complejas y su evolución a lo largo del tiempo. Regulación de las emociones, la habilidad para manejar las emociones en uno mismo y en los demás, moderando las emociones negativas y aumentando las positivas sin reprimir o exagerar la información que conllevan. Como se muestra en la figura 2, para Salovey y Mayo, la inteligencia emocional se puede compendiar en un modelo jerárquico en el que, para llegar a las habilidades de mayor complejidad como la regulación emocional, son necesarias cada una de las habilidades previas más básicas como la percepción, la facilitación y la comprensión emocional. Los autores además han determinado un conjunto de habilidades específicas relacionadas con cada una de las 4 dimensiones de la inteligencia emocional. Desde el modelo inicial de 1990, el número de habilidades específicas incluidas ha ido aumentando a tenor de los avances en la investigación en neurociencias y psicología, pasando de incluir 16 habilidades específicas en 1997 a identificar 25 en 2016. A continuación, enumeraremos en detalle cada una de las 4 ramas con sus habilidades específicas. Cabe resaltar que estas están organizadas dentro de cada rama de acuerdo con un orden que comienza, a su vez, en las habilidades más simples y avanza hacia las más complejas. Percepción de las emociones. Esta habilidad concierne a la precisión con que las personas podemos identificar nuestras propias emociones en los diferentes indicadores fisiológicos, conductuales y cognitivos que éstas implican, pero también con la capacidad para apreciar y distinguir las emociones de otras personas y de nuestro entorno, por ejemplo, de un paisaje, una pintura o de una música determinada. Igualmente incluye la capacidad para expresar las emociones de una manera apropiada y precisa cuando lo necesitemos, y es importante saber que la forma de expresarlas dependerá del contexto y la cultura en la que nos encontremos. Con esta habilidad discriminamos tanto la precisión como la honestidad de las emociones expresadas por otras personas. Por ejemplo, nos permite contestar a la pregunta: ¿es esa expresión de tristeza de Víctor real o sincera, o la está fingiendo para manipularme y que cambie de opinión sobre mi negativa a la petición que me hizo ayer, por ejemplo? Facilitación emocional. Esta habilidad hace referencia a cómo podemos utilizar de una manera inteligente las emociones para facilitar nuestro pensamiento y mejorar nuestra forma de procesar la información y resolver problemas. Las emociones mejoran el pensamiento porque focalizan nuestra atención hacia la información más importante y relevante. De la misma manera, la facilitación emocional nos ayuda a conectar emocionalmente con otras personas al sintonizarnos con su estado emocional. Asimismo, generar cambios emocionales. Esto es pasar de forma consciente y deliberada de la alegría a la tristeza o al enfado. Nos permitirá adoptar diferentes puntos de vista y otras perspectivas a nuestros problemas. Esta habilidad también nos ayuda a elegir la actividad más acorde con nuestro estado de ánimo actual. Por ejemplo, con ella afrontamos una situación como la siguiente: hoy estoy estresado e incluso enfadado porque cuando me disponía a ir al trabajo mi coche no funcionaba. Por ello he llegado tarde al trabajo y tengo muchas tareas atrasadas. ¿Debería ponerme a hacer en este estado de ánimo tan negativo una tarea que requiera creatividad y flexibilidad mental, o debería elegir una tarea más estructurada y rutinaria? Comprensión emocional.
Esta habilidad está relacionada con nuestra capacidad para comprender emociones y utilizar el conocimiento emocional. Entre otras, incluye la capacidad para etiquetar y diferenciar las emociones, reconocer sus relaciones y establecer sus antecedentes, significados y consecuencias. Abarca también la habilidad para comprender emociones complejas y las transiciones probables entre las emociones. Asimismo, implica la capacidad para pronosticar cómo nos sentiremos en el futuro o bajo ciertas circunstancias y cómo influyen los contextos culturales en la valoración emocional. Por ejemplo, esta capacidad para predecir nuestros estados emocionales futuros nos ayudará a tomar una mejor decisión en el presente. Veamos un ejemplo. A Raquel le ofreció un nuevo trabajo en Manhattan que implica un gran salto profesional y un sueldo más elevado que el actual. Está muy contenta y orgullosa por esta nueva oportunidad y el reconocimiento que implica. No obstante, por otra parte, se siente muy triste al tener que abandonar su ciudad natal, a sus padres y a sus mejores amigos. Raquel tendrá que aplicar al máximo su capacidad para comprender sus emociones e imaginarse cómo se sentirá en el futuro y qué emociones serán las que en definitiva predominen en su nueva vida en Manhattan para tomar una decisión inteligente. Regulación de las emociones. La rama de regulación de las emociones constituye el proceso emocional de mayor complejidad dentro de la inteligencia emocional. Incluiría en su inicio la capacidad para estar abierto tanto a las emociones agradables como a las que no lo son, porque ambas son esenciales para nuestro aprendizaje emocional. Esta apertura a nuestras emociones y sentimientos nos facilitará el camino para, de forma reflexiva, tomar decisiones sobre si nos sumergimos en ellas o si es mejor en este momento alejarnos y evitarlas. Implica también la capacidad para manejar nuestras reacciones emocionales con prudencia y determinar las mejores estrategias para hacerlo. Por último, comprende la habilidad para manejar con éxito nuestras emociones y las emociones de los demás con tal de conseguir los objetivos y las metas esperados. Por ejemplo, la capacidad de manejar las emociones de los demás de forma eficaz es indispensable para afrontar situaciones interpersonales y sociales relevantes. Alberto y Ernesto tienen hoy lunes a las 2:30 una reunión importante con unos clientes. Alberto ha quedado con Ernesto, su compañero de trabajo, a las 9 para tomar un café y dejar cerrados los últimos detalles de la reunión, pero pasados unos minutos, Alberto se da cuenta de que Ernesto no se encuentra muy bien emocionalmente, parece cansado, preocupado y triste. No es la mejor versión de Ernesto para asistir a esa reunión. Por suerte, Alberto tiene una gran habilidad además de percibir, comprender y conectar con las emociones de los demás. Sabe cómo mejorarlas. Esta capacidad de Alberto le permitiría llevar a Ernesto a un estado emocional más positivo que le ayudará a conducir de forma más efectiva la reunión. La relación de la inteligencia emocional con otras inteligencias. En la actualidad, la teoría más aceptada y con mayor consenso entre los investigadores de la inteligencia es la Cadell-Horn-Carroll (CHC) de aptitudes cognitivas. La teoría CHC formula un modelo jerárquico de 3 estratos. Véase la figura 3 en la página 32-33. En la parte superior del modelo se sitúa el factor G, un factor general de orden superior que representa la capacidad general de las personas para gestionar situaciones más o menos complejas. Estrato 3. Por debajo del factor G, en un segundo estrato, estrato 2, se encuentran una serie de factores de la inteligencia con un menor nivel de generalidad que el factor G. En concreto, estas 8 inteligencias: 1 inteligencia fluida, 2 inteligencia cristalizada, 3 memoria y aprendizaje, 4 percepción visual, 5 percepción acústica, los sonidos, 6 recuperación, 7 velocidad cognitiva y 8 velocidad de procesamiento. Por último, estos factores de menor nivel de generalidad aglutinan a su vez los denominados factores primarios que constituyen el último estrato, estrato 1. Los factores primarios son actividades intelectuales más específicas que comparten alguna característica y que son resultantes del análisis del rendimiento en los tests estandarizados, como el razonamiento abstracto, GF, y el razonamiento sobre conocimientos anclados en la cultura, GC, o el razonamiento espacial, GB. La teoría CHC supone un gran avance para el estudio de la inteligencia porque nos permite organizar e integrar muchos tipos diferentes de inteligencia. ¿Qué es ser inteligente? La inteligencia es un concepto, es como un cuadro aparte. Un concepto muy difícil de definir y tras más de 100 años de investigación no hay un consenso claro sobre cómo hacerlo. Para facilitar las cosas hemos tomado una definición amplia que ha sido propuesta en la Enciclopedia Británica por el reconocido investigador de la inteligencia Robert J. Sternberg.
Inteligencia humana es una cualidad mental que consiste en la capacidad para aprender de la experiencia, adaptarse a situaciones nuevas, comprender y manejar conceptos abstractos y usar el conocimiento para manipular el entorno con éxito. Me gusta mucho esta definición porque no conceptualiza la inteligencia solo como un proceso de adaptación al medio, sino también como una herramienta para cambiarlo y adaptarlo a nuestros objetivos y preferencias. Bueno, entonces continuamos con el modelo CHC. Sin embargo, como han señalado diversos autores, las del segundo estrato 2 del modelo hacen referencia solo y exclusivamente a razonamientos sobre las cosas, organizar piezas de puzzle, de rompecabezas, rotar objetos en el espacio, manipular números, combinar palabras. Pero ¿acaso las personas solo razonamos sobre las cosas o los símbolos? Como hemos mostrado en este capítulo, las personas también razonamos sobre nosotros mismos y otros individuos, sobre nuestras emociones y las emociones de los otros, y sobre nuestras emociones en las relaciones interpersonales. Pero ¿cuál sería la relación de la inteligencia emocional con las 8 inteligencias del modelo CHC? La propuesta de Major y Salovey consiste en incluir la inteligencia emocional como una inteligencia más en el estrato 2. En concreto, estos autores proponen agregar una nueva categoría de inteligencias en este estrato dedicada a lo que denominan inteligencias calientes en contraste con las inteligencias frías. Las frías son las que aparecen de forma clásica en el modelo CHC y razonan sobre cosas y objetos, aquellas que se ocupan de un conocimiento relativamente impersonal como la inteligencia proposicional verbal, las habilidades matemáticas o la inteligencia visoespacial. Las inteligencias calientes, en contraste, estarían centradas en cuestiones y problemas que afectan directamente a nuestros intereses personales y sociales. Dos posibles candidatos para esta nueva categoría de inteligencias calientes serían la inteligencia emocional y la inteligencia social. Esta atrevida y sugestiva propuesta de integración de la inteligencia emocional en el modelo CHC y su relación con otras inteligencias precisa más investigación antes de ser aceptada como un conocimiento definitivo, pero tiene la gran ventaja de ofrecernos un campo de exploración determinado y riguroso para orientar las investigaciones futuras. Entonces aquí hay este gráfico, no se los mostré, pero es la figura 2, modelo de inteligencia emocional de Peter Salovey y John Major, que está en el libro. Es está estos círculos. Bueno, en los circulitos dice percepción de las emociones, facilitación emocional, conocimiento emocional y regulación de las emociones, y todos están conectados por flechitas, como lo ven acá. O sea que todos se relacionan entre sí. Y este que se ve acá, le pueden tomar foto, que es el de las inteligencias frías y las inteligencias calientes, que es la figura 3, el modelo jerárquico de inteligencia de Kettle-Horn-Carroll. Se incluye la propuesta de Salovey y Major sobre dónde integrar la inteligencia emocional y la inteligencia social. Aquí está. Aquí ya está integrado en inteligencias calientes. Y aquí están las frías. Entonces, en las inteligencias frías está la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, la memoria del aprendizaje, percepción visual, percepción acústica. En inteligencia fluida está el razonamiento abstracto, en inteligencia cristalizada en la cultura general, en la percepción visual el razonamiento espacial. Y en las inteligencias calientes está capacidad de recuperación, velocidad cognitiva, velocidad de procesamiento, inteligencia emocional e inteligencia social. Debajo de inteligencia emocional está percepción, facilitación, comprensión y regulación. Entonces es el modelo a grandes rasgos. Y ya para terminar, la visión que hemos propuesto de la inteligencia emocional siguiendo el enfoque de Salovey y Major como una inteligencia caliente y centrada en las personas puede parecer algo estática y secuencial con 4 ramas separadas e independientes, fruto quizás de la simplificación expositiva, pero nada más alejado de la realidad. La inteligencia emocional funciona como una espiral ascendente donde las diferentes ramas interaccionan entre sí y donde todo el proceso ocurre en segundos de forma rápida y automática. Pero para complicarlo un poco más, también puede ser un proceso lento y reflexivo. La inteligencia emocional contiene una parte estratégica cuya construcción puede llevarnos mucho tiempo.
En algunos casos unos minutos son suficientes, pero en otros puede requerir días y a veces una vida entera hasta quedar decidida, diseñada, practicada y finalmente automatizada. Como veremos en los próximos capítulos, se trata de una capacidad que requiere de una línea base, saber cuáles son nuestras habilidades emocionales, nuestro punto de partida para entrenarla de forma rigurosa. Y ese fue el capítulo número uno. Llegamos hasta la página 34, o sea, ya hemos avanzado bastante del libro. Para el siguiente video, el siguiente capítulo, vamos a abordar el capítulo número 2, que es soy una persona con inteligencia, que pregunta, ¿soy una persona con inteligencia emocional? Entonces, este es el capítulo 2. Después vamos a ver escuelas emocionalmente inteligentes, que es un capítulo muy interesante. De los que he leído, creo que es de los más interesantes. Nos vemos.